El cumplimiento de las promesas de campaña, poder ordenar el ministerio y sobre todo fortalecer la relación que hay entre la nación y las provincias son parte del balance de los primeros 6 meses de gestión. Y ahora adelante, mirando a futuro, aumentar la producción de granos, mejorar la logística, aplicar las buenas prácticas agrícolas en el campo y certificarlas y sobre todo fortalecer el interior. Algunos de los objetivos estratégicos que plantea el secretario de Agricultura de la Nación, el ingeniero Ricardo Negri. En casi 7 meses del gobierno de Mauricio Macri han pasado muchas cosas para el sector agropecuario. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri, repasa los temas centrales sobre los que trabajaron desde el Ministerio de Agroindustria. Hoy, Diego, es el día 135 días hábiles de gestión. Para las urgencias y nuestras cabezas trabajan 7x24, pero los expedientes y las resoluciones salen solo los días hábiles. Y la verdad es que lo primero que hicimos, y con Ricardo y todo el equipo del Ministerio, es atajar los problemas más graves que tenían que ver con el clima, con el cambio de precios relativos, y eso llevó una parte importante de nuestra agenda, pero lo que generamos es un cambio absoluto de expectativas y de mirada con respecto a la agroindustria a nivel nacional, con el cambio de la eliminación de las retenciones para todo menos para la soja, la unificación del tipo de cambio, la eliminación de los ROEs y todas las trabas al comercio de granos y de todos los productos, y en tratar de resolver los problemas donde iban surgiendo en cada una de las cadenas, siempre con un ministerio de puertas abiertas y atendiendo a las demandas. Y la verdad que la respuesta es buena. Estamos, si no hubiese sido por el fenómeno climático, estábamos muy contentos con la gestión. El fenómeno climático nos atrasa algunos temas a nivel de ministerio y claramente complica muchísimo, pero muchísimo a los productores y a la agroindustria de las zonas afectadas. Ricardo, el Ministerio es el ámbito donde los actores de la cadena confluyen para debatir problemáticas. ¿Cómo han trabajado en ese sentido para encontrar solución al debate por el reconocimiento de la proteína intacta y la ley de fertilizantes? Claramente el Ministerio es un ministerio para dar servicio a la cadena y trabajar con todas las cadenas para resolver los problemas y para discutir lo mínimo posible cómo nos repartimos la torta y empezar a discutir en serio cómo agrandamos la torta. Y en ese sentido trabajamos medio con todos por igual, digamos, primero escuchás a todos, después se juntan en mesas de trabajo, así pudimos resolver el problema de la cadena de la soja con respecto a esta campaña y la tecnología. A ver, tampoco lo hubiésemos podido resolver si a principio de diciembre no hubiésemos tomado la decisión de fortalecer el INASE y empezar a trabajar, con lo cual ninguna decisión es mágica, es todo un encadenamiento. En ese caso es fortalecer el INASE, trabajar sobre el conflicto y el problema de este año con respecto a la proteína intacta y mandar al Congreso, después del receso, una buena ley de semillas que sea de acuerdo de las partes o trabajada con todas las partes, que es lo que estamos haciendo. En algunas cadenas es más fácil y en otras, sobre todo en las economías regionales, todavía hay que trabajar muchísimo más porque la situación de pérdida de capital operativo en los últimos años es muy grave y no se recupera en un solo año. Estamos trabajando con distintos actores, siempre es menos de lo que los productores de esa zona requieren, pero es lo máximo que podemos hacer en pera, manzana, en yerba, en un montón de cosas donde sigue habiendo problemas y problemas graves por resolver, que el camino no es mágico, no se hace de un día para otro, sino hay respuestas técnicas y respuestas institucionales para mejorar en cada uno de los lugares. Si querés, lo que más tiempo nos llevó y esfuerzo nos llevó hasta ahora, claramente es la cadena láctea, en donde el cambio de precios relativos generado por las decisiones en un contexto internacional muy feo en términos de precios y de sobrestocks y demás, generó problemas que todavía algunos resueltos y otros por resolverse, pero un problema que todavía nos duele de alguna manera. El crecimiento en la producción total de granos, que podría alcanzar las 150 millones de toneladas en los próximos años, es la punta del iceberg de una reactivación que impactará tanto en la cadena de insumos y transporte como en las economías de las ciudades rurales. Las decisiones que tomamos tienen que ver con una mirada de largo plazo, de esto que dice el presidente, que la agroindustria es el motor del desarrollo y que queremos ser el supermercado del mundo, con lo cual las primeras decisiones que hemos tomado lo que dan es un cambio en la rotación, en líneas generales, con un incremento de las gramíneas sensible este primer año, y no solo en términos de superficie, sino en términos de tecnología. Ya hoy, por ejemplo, se lleva vendido más del 20% de fertilizantes que el año pasado a esta época del año, y esos son buenos indicadores tanto en tecnología de cultivos, en tecnología de procesos, en maquinaria agrícola, y le apuntamos a 150 millones de toneladas
en los próximos años, pero no por el batir récord de toneladas, sino porque además va a ir acompañado de una transformación muy importante de esas toneladas de granos y de soja en proteína animal, ya sea de carne, de cerdo, de aves y de distintos productos. Este cambio de expectativa dinamiza la maquinaria agrícola y dinamiza también todos nuestros pueblos del interior que empiezan a moverse y a buen ritmo con la cosecha y con los cambios de expectativas que se están generando. ¿Y cómo asisten a las cadenas, asociaciones e instituciones para poder adquirir tecnología que permite trazar y certificar los productos que se generan en origen? Eso va a depender de cada cadena y de cada producto. Estamos trabajando en eso como todo el gobierno nacional. Y para lo que vos planteabas recién, el trabajo cotidiano nuestro no es solamente mirando con el INTA, el SENASA y todos los organismos descentralizados del Ministerio, justamente para ver cómo logramos más pymes de transformación para agregar valor, sino que lo hacemos de la mano de la CEPYME y el Ministerio de Producción. La ley de pymes que se aprobó la semana pasada en el Congreso es una ley soñada para las pymes y por más que sea del equipo de producción, nosotros trabajamos mucho en que eso pase y de esa manera, porque la financiación y el compromiso de las pymes con la generación de empleo es la otra parte que necesitamos para ser el supermercado del mundo. ¿Y cómo la bioeconomía, por medio de la transformación del maíz en carne, leche, energía y alimento, puede potenciar cada cadena en forma eficiente a futuro? En eso la bioeconomía es un desafío que tenemos dentro de este ministerio. Dentro de la Secretaría de Agregado de Valor están trabajando en eso y además de alimentos, además de bioenergía, además de alimentación animal, te agregaría en la lista bioplásticos y otros productos de síntesis biológica, que no es algo de corto plazo, pero sí hay que estar preparado para los próximos años porque en la Argentina va a haber una oportunidad de eso solo si lo aprovechamos. La verdad que es lo que creíamos que pase y estamos contentos con lo que esto pase. Se recupera el área de maíz y se recupera una parte importante del área de trigo y no solo por el área. Vuelvo a lo que decía al principio, el paquete tecnológico cambiado es lo que nos va a dar más sustentabilidad de largo plazo. Más maíz y más trigo con más tecnología implica más soja después cuando la cosechemos y especialmente en los ecosistemas más frágiles como el del NOA y el NEA. La generación de condiciones para el desarrollo de las economías regionales a partir de un plan de infraestructura y logística moderno fue una de las propuestas de campaña del PRO. Negri cuenta cómo trabajan en áreas clave para la economía argentina. En términos de infraestructura, la logística va a depender de la infraestructura. El Plan Belgrano está seteado y pensado justamente para darle más competitividad y acercar las distancias enormes que tenemos con el norte argentino. De nuevo, no es un cambio que se pueda dar de un día para otro, pero el plan está pensado justamente en darle competitividad de la parte que nos toca del Plan Belgrano, agroindustria junto con infraestructura, de cómo bajar los costos de logística para esas actividades. La ganadería es una de las actividades que más rápido dio el golpe de timón cuando empezó a vislumbrar que habría un cambio de políticas para el sector. La cadena de la carne, por un lado, una de las cosas que tenemos que hacer es ganar y reconquistar mercados externos, pero otro es trabajar mucho internamente dentro de la cadena buscando transparencia y competitividad, que es una de las cosas que se habían perdido en los últimos años porque nos focalizamos únicamente en el mercado interno y la apuesta es a que sea más carne para el mercado interno por el aumento de producción y más carne para el mercado externo en función de las exportaciones. La DRAI del equipo de la Secretaría de Mercados está trabajando en primero Estados Unidos, que es lo que queremos de corto plazo, pero seguir trabajando en la apertura de mercados externos, no solo para los cortes caros, sino también empezar a ir ampliando los mercados externos para la exportación de otros cortes bovinos, pero también, por ejemplo, de cerdos, que no hemos hecho un gran trabajo y en los próximos años creemos que vamos a estar exportando carne de cerdo sensiblemente. El aumento de la superficie con riego puede potenciar el desarrollo de zonas semiáridas y extrapampeanas. ¿Cuál es la estrategia que desde el Ministerio vienen llevando adelante para que esto suceda? Tenemos una meta de aumentar la superficie de riego en nuestro país en 900.000 hectáreas en estos 4 años. Y para eso estamos trabajando de vuelta. Siempre vas a escuchar que estamos trabajando con el Ministerio del Interior, que es el que tiene eso. Somos del mismo equipo para armar un plan nacional de riego en donde al Ministerio de Agroindustria le toca, por un lado, armar la planificación y la priorización de dónde van las inversiones, al Ministerio del Interior las obras grandes y la UCAR como organismo dependiente de este ministerio, como equipo de gestión, gestionando que esas cosas pasen.
Y la verdad que la política de riego tiene como 3 focos: las áreas nuevas de riego, las de riego complementario o pampeano, y por último, y no menos importante, es en aquellas regiones donde tenemos que hacer grandes inversiones en riego comunitario para aumentar la eficiencia del uso del agua, porque hay regiones donde ya no tenemos para crecer ni en riego complementario ni en área nueva, pero sí tenemos para crecer en el uso eficiente del agua, por ejemplo en algunas partes de Cuyo. Las buenas prácticas a campo, la trazabilidad de procesos y las certificaciones son necesarias y demandadas para salir con productos diferenciados al mundo. Ahora, ¿cómo el Ministerio viene trabajando junto a asociaciones y entidades para lograr este objetivo? La trazabilidad puede ser necesario para una certificación, y dentro de las certificaciones hay certificaciones que son privadas y de bien público. La parte forestal, por ejemplo, estamos trabajando mucho en la certificación como bien público. Y las buenas prácticas, claramente las buenas prácticas es el camino para hacer todos los días un poquito mejor las cosas en toda la cadena. Y las buenas prácticas, lo importante de las buenas prácticas no es la certificación, sino justamente la mejora continua de nuestros procesos productivos, en términos productivos y, ¿por qué no?, y no menos importante, también en términos ambientales. Negri explica cómo apuestan a la concreción de convenios internacionales para mejorar y facilitar las condiciones de intercambio, especialmente con China. Y la mirada de China sobre la Argentina es como una enorme oportunidad en la medida que nos organicemos y empecemos a trabajar más juntos. La relación con China es muy buena y era muy buena en el gobierno anterior. Somos aliados estratégicos, somos enormemente complementarios desde lo económico y desde lo productivo, pero hay que generar confianza y limar las asperezas porque siempre hay temas pendientes de agenda. Así que todos nuestros viajes a China tenían que ver con regularizar situaciones, abrir más mercados, reacomodar y reagendar los temas que tenemos en términos de productos, habilitación de carne, habilitación de muchas frutas, en temas de biotecnología y cómo trabajan los grupos de trabajo conjuntos, tanto en biotecnología como en pesca, como en forestación, que son equipos que se reúnen 2 o 3 veces por año para ir acercando las puntas y darle una importancia relativa al vínculo y no solamente a la parte comercial transaccional de ellos nos compran y nosotros vendemos. ¿Y cuál es la visión estratégica y de perspectiva que se está diseñando desde el Ministerio para implementar en los próximos años en el sector? El sector agroindustrial ya se puso en marcha, digamos. Lo que nosotros estamos viendo es cuál es la forma para que de esa manera ponerse en marcha estén presentes en las 23 provincias y lo que creemos y trabajar mucho con las provincias. A ver, ¿cómo es la perspectiva? Cualquier cosa que me preguntes te voy a decir, bueno, eso lo vamos a ver con las provincias. No porque no queramos verlo y no porque no tengamos una opinión sobre qué creemos que va a pasar con una u otra actividad, sino con que estamos convencidos, y esto Ricardo nos lo machaca siempre, el federalismo se hace todos los días y no se dice en los discursos, sino que se va y se trabaja con los ministros de las provincias, en nuestro caso, que tenemos el CFA y el de CFA por regiones, en donde justamente queremos plantearle los escenarios que nosotros vemos para ver cómo logramos la mejor coordinación entre la nación y las provincias para cambiarle la realidad a la agroindustria en general. Te voy a poner un ejemplo solo. Hay muchas provincias que hacen misiones comerciales a distintos países. Si lo logramos coordinar por región, ya sería completamente distinto. El jueves pasado estábamos con los ministros de producción del NOA y todos tienen misiones a Chile y un vínculo muy fuerte con Chile. Pero no es una agenda común, entonces tenemos que encarar esos temas de agenda de manera común, porque somos muy complementarios, hay muchas cosas para hacer, pero si sumamos la mirada de todos en conjunto, seguro que va a ser mucho mejor. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el Ministerio productiva y comunicacionalmente con el sector agroindustrial? El sector agropecuario y la agroindustria es una parte de la sociedad, no son dos cosas distintas, ¿sí? Y lo primero para decirle al sector agropecuario, muchachos, tenemos que laburar con y para el resto de la sociedad. No somos extraterrestres, somos los mismos tipos de siempre, metidos en el mismo lugar y queremos mejorar la vida de la gente. Con lo cual, el problema de comunicación que a veces tiene el sector con el resto de la sociedad es del sector, no del resto de la sociedad. Y para el resto de la sociedad, la agroindustria es el motor del desarrollo de nuestro país. Sin ningún lugar a dudas, es la actividad que está presente en las 23 provincias y en casi todos nuestros ecosistemas y es la mejor plataforma de personas. La mejor plataforma para conseguir empleo, para sentirse bien, tiene que ver con lo que somos realmente competitivos y en la agroindustria nacional somos realmente competitivos a nivel global. Y además es divertido trabajar en esto. Con lo cual
¿Hay muchas cosas para hacer? Sí, pero hay un enorme potencial y una enorme oportunidad y está ahí y depende de todos nosotros, no depende de otros.